Hay momentos en la vida que dejan cicatrices tan profundas que las sientes por años, aunque sean invisibles para todos los demás. Durante años, fui invisible para mi familia, una mujer tratada como si mi existencia no importara, pero eso iba a cambiar. Todo comenzó con un acto cruel que nunca vi venir, y desde ahí todo cambió. Ya no iba a soportarlo más. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca imaginé sentir el rechazo tan profundo en mi pecho, no de extraños, sino de mi propia sangre. Francisco, mi esposo de más de 30 años, estaba tan metido en su trabajo que no veía a sus hijos, Emilia y Jacobo. Ellos tenían sus propias vidas, sus prioridades. Y yo solo era la que cocinaba sus comidas, doblaba su ropa y miraba desde afuera, mientras seguían con sus vidas ocupadas, importantes, de las que yo no formaba parte. Hacía tiempo que no era parte de su mundo, pero no solo eran ellos. También estaba Teresa, mi nuera. Ay, Teresa, que nunca me vio como algo más que una molestia. Fue en una de esas reuniones familiares, de esas, ¿sabes?, donde todos se ponen su mejor cara por las apariencias. Yo estaba esperando la oportunidad de cargar a Luisito, mi nieto. No lo había visto mucho últimamente, pero cada vez que intentaba acercarme, Teresa se metía con esa mirada, como si yo fuera una amenaza. Ese día lo dijo frente a todos, como si fuera algo normal. Mamá, dijo, mirándome directo con una sonrisa educada. Luisito llora cuando está con gente mayor. Las palabras me golpearon como cachetada, no solo las palabras, sino cómo las dijo, tan despreocupada, como si yo no fuera más que una carga para esta familia. Me quedé ahí, frente a todos, sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi pecho. Todos la escucharon y nadie dijo nada. Traté de sonreír, de mantener la cara tranquila, pero por dentro me estaba derrumbando. No me dejaron cargar a mi nieto, porque lloraba con gente mayor. Mi propia sangre, lo único que sentía que tenía sentido en mi vida, me lo estaba quitando la esposa de mi hijo. Y lo peor, nadie me defendió, ni Francisco, ni Jacobo, y mucho menos Emilia. Nadie siquiera pareció incómodo, solo la dejaron hacerlo. Dejaron que me humillara esa noche. Después de que terminó la cena, entré a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Francisco, claro, ya estaba dormido, demasiado cansado del trabajo para notar mi estado. Me cubrí con las sábanas y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Ya nunca llegaba. Había vivido años en una casa llena de gente y aún así estaba totalmente sola. Lo sentía en los huesos. Era invisible, desechable. El pensamiento me carcomía, desgarrándome por dentro. Pero fue en ese momento, acostada en la oscuridad, que algo dentro de mí cambió. Basta. No podía seguir así, no podía seguir dejándolos pisotearme. No me importaba mi edad ni lo invisible que me hacían sentir. No iba a permitir que esta fuera mi vida. No sabía cómo, pero iba a hacer que me vieran, iba a hacer que me respetaran. Y no lo iba a hacer pidiéndolo. No, lo iba a tomar. No sé qué lo desencadenó. Tal vez fueron las palabras hirientes de Teresa o la indiferencia silenciosa de mis propios hijos. Quizá fue el hecho de que, después de todo lo que había hecho por ellos durante años, a nadie le importaba. Pero algo en mí se rompió. Fue la gota que derramó el vaso. Terminé en los días que siguieron. Comencé a alejarme de ellos. No dije nada. No hice un escándalo, pero dejé de preocuparme. Y eso, más que nada, empezó a hacer una diferencia. Pero no solo me alejaba de mi familia. Había alguien más que comenzó a notarme. Alguien que me veía por quien era realmente, no solo como un personaje secundario en la vida de los demás. Carlitos era joven, de 15 años, de corazón noble, y trabajaba duro para ayudar a su mamá. María, que había quedado viuda hace años, vivía a 2 casas de nosotros y siempre había sido amable conmigo, ayudándome con cositas por aquí y por allá, como cambiar un foco o cargar las bolsas del súper. Al principio no le di importancia. Después de todo, solo era una señora mayor para él, nada especial. Pero con el tiempo,
Me di cuenta de cuánto le importaba. Empezó a sentarse conmigo a veces, solo a platicar. No era gran cosa. Pero por primera vez, en mucho tiempo, alguien me escuchaba. No pedía nada a cambio, solo preguntaba por mí, por mi vida, mis pensamientos, mis historias. Se sentía bien ser vista, ser escuchada, importar. Una tarde, mientras estaba en el porche con una taza de café, Carlitos se acercó con una mirada preocupada. ¿Estás bien, doña Dolores?, preguntó. Con voz suave, pero llena de sinceridad, dudé. Debería cargar a este joven con mi dolor, pero antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron: no estoy bien. Carlitos, me siento invisible. Mi propia familia ni siquiera se preocupa por mí. Hago tanto. Pero es como si no existiera para ellos. Carlitos se sentó a mi lado, en silencio por un momento antes de hablar. Tú sí importas, doña Dolores. Sé que no lo parece ahora, pero sí importas. A veces la gente no sabe cómo demostrarlo, pero yo lo veo. Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo, esperanza. Tal vez fue cuando me di cuenta de algo importante. No estaba sola. No completamente. Carlitos, a su manera, estaba conmigo. Y no me veía como una carga, me veía como alguien que valía la pena cuidar, y eso lo cambió todo. No lo sabía entonces, pero Carlitos sería una gran parte de lo que vendría, una gran parte de mi plan. Pero por ahora, necesitaba tiempo para pensar, tiempo para decidir cómo iba a hacer que me vieran, cómo iba a tomar el control de mi vida otra vez, cómo iba a asegurarme de que Teresa, Francisco, Emilia y Jacobo nunca volvieran a tratarme así. Y lo haría en silencio. Lo haría con estrategia, con precisión. Haría que lamentaran el día en que me dieron por sentada. Aún no tenía todas las respuestas, pero empezaba a sentir algo creciendo dentro de mí, un sentido de propósito, de poder que no había sentido en años. Y no iba a parar hasta tener mi revancha. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, como la calma antes de la tormenta. Seguí con mi rutina de siempre, preparando el desayuno de Francisco, su almuerzo, cocinando la cena. Pero algo en mí había cambiado. Ya no sentía que solo seguía la corriente. No hacía estas cosas por nadie más. Las hacía por mí. Estaba aprendiendo a recuperar pedazos de mí que habían estado enterrados. Teresa mantenía su distancia, o al menos así lo sentía. Aún me mandaba mensajes, sus mensajes de siempre sobre Luisito, y cómo debía tener cuidado con él. Pero no había calor en sus palabras. Nunca lo había habido. Ni una vez me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. No le importaba. Y estaba bien. Porque yo también había dejado de preocuparme por ella. El verdadero consuelo, la única conexión real, la tenía con Carlitos. No me di cuenta al principio, pero su presencia se había vuelto un salvavidas para mí. A veces venía después de la escuela, ayudándome con cosas en la casa, arreglando una llave que goteaba, cortando el césped, o simplemente sentándose conmigo mientras doblaba ropa. Su amabilidad era tan pura, tan real, que hacía que el peso de la indiferencia de mi familia se sintiera un poco más ligero. Una tarde, mientras estaba en el porche tomando mi café, vi a Carlitos caminar hacia mí con su sonrisa de siempre. Traía una bolsa pequeña del mercado, sus manos llenas de tierra del jardín. No pidió permiso para entrar. No lo necesitaba, solo se sentó a mi lado. ¿Cómo estás hoy, doña Dolores?, preguntó. Su voz como una brisa cálida. Suspiré. Mis ojos siguiendo las líneas del horizonte. Voy tirando. Estoy cansada. Carlitos, cansada de ser invisible, cansada de ser la persona que nadie nota a menos que necesiten algo. Asintió, como si entendiera exactamente lo que sentía. Sabes, no es justo cómo te tratan. Mi mamá, María, siempre dice que nunca debes dejar que nadie te haga sentir que no vales. Reí con amargura. Fácil decirlo, no sé cómo arreglarlo. Carlitos, mi familia no me ve, solo ven lo que quieren de mí.
Carlitos puso su mano sobre la mía, su agarre cálido y firme. Tal vez no necesitas arreglar nada, doña Dolores. Tal vez son ellos los que tienen que arreglarse. Quizás solo necesitan recordar cuánto les has dado. Sus palabras fueron como una bomba para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, realmente vista, no solo por lo que hacía por ellos, sino por quién era. Y en ese momento me di cuenta de algo. Carlitos no solo me ayudaba con cosas pequeñas, me estaba devolviendo mi dignidad. Me ayudaba a recordar que importaba en las semanas siguientes. Comencé a alejarme más de Francisco, Emilia y Jacobo. No hice grandes declaraciones, ni confrontaciones. No lo necesitaba. Simplemente dejé de hacer las pequeñas cosas que me ataban a ellos. Dejé de cocinar sus comidas. Dejé de recoger tras ellos. Dejé de fingir ser parte de una familia que no me reconocía. En cambio, me enfoqué en mí. Pasé más tiempo con Carlitos, compartiendo historias de mi pasado, de cómo solía estar llena de vida, como antes creía en la idea de la familia. Carlitos escuchaba, haciendo preguntas, genuinamente curioso por mí y mi vida. No era como las pláticas con Francisco o mis hijos, que apenas escuchaban lo suficiente para que terminara. Había un cambio en mí, un creciente sentido de empoderamiento que no había sentido en años. Estaba recuperando lentamente el control de mi propia historia. Aún no era sobre venganza, era sobre redescubrir quién era. Era sobre ver mi valor otra vez y darme cuenta que tal vez, solo tal vez, no tenía que mendigar amor y atención, pero la realización más importante vino una noche mientras estaba acostada, pensando en Teresa, en cómo me descartaba tan fácilmente, como si no fuera más que una molestia. Y supe, en el fondo, que no podía dejarlo pasar, no podía dejar que siguiera tratándome así. No iba a hacerlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a pedir respeto, lo iba a tomar. Y no lo haría con enojo ni confrontaciones. No. Usaría sus propias acciones en su contra. Haría que me vieran por quién era realmente. No iba a ser fácil, pero con Carlitos a mi lado, sabía que tenía una oportunidad. El primer paso era simple, plantar la semilla de la duda. Las críticas constantes de Teresa hacia mí, su condescendencia, tenían que ser enfrentadas, pero no iba a confrontarla directamente. Era más lista que eso. No, lo haría calladamente, con cuidado, dejando justo el espacio para que la verdad calara. Y cuando lo hiciera, cuando mi familia viera a Teresa por lo que era, todo cambiaría. Ya no me ignorarían ni Teresa, ni Francisco, ni Emilia, ni Jacobo. Se acabaron los juegos, pero sabía que debía ser paciente. Cada movimiento tenía que ser calculado. Cada palabra debía ser medida. No estaba jugando a corto plazo. Estaba jugando para el largo, y cuando llegara el momento, haría mi jugada. Las piezas estaban cayendo en su lugar y estaba lista. Pero por ahora, dejé que el silencio hablara por sí mismo. Cuanto más me retiraba, más empezaba a ver las cosas claramente. La indiferencia de mi familia no era solo hacia mí, era un patrón. Un comportamiento arraigado por años de descuido. Francisco estaba demasiado envuelto en su trabajo para notarlo. Emilia y Jacobo, demasiado ocupados con sus vidas. Y Teresa. Teresa siempre había sido igual de controladora, siempre menospreciándome, descartándome, como si fuera un detalle insignificante en su mundo perfecto. No solo se trataba de cómo me trataban, sino de cómo permití que ocurriera. Por años tragué su desprecio, convenciéndome de que hacía lo correcto, siendo la buena esposa, la buena madre. Pensé que si mantenía la cabeza baja, cumpliendo mis deberes, sin quejas, cambiarían. Pero nunca lo hicieron. Y lo peor fue que yo lo permití. Me volví tan pequeña, tan invisible para ellos, que ya ni sabía quién era. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Estaba pensando en lo que Carlitos me dijo, que tal vez no era yo la que necesitaba arreglarse. Quizá eran ellos. Quizá necesitaban recordar quién era yo. Y no lo haría rogando o suplicando. No iba a humillarme por su atención. No. Iba a hacer que me vieran.
que lamentaran cómo me trataron, pero necesitaba un plan. Algo sutil, algo que no vieran venir. Empecé por alejarme aún más. Dejé de cocinar las comidas grandes que hacía para todos. Dejé de lavar su ropa. Dejé de limpiar la casa. Cuando Francisco llegaba del trabajo, apenas lo reconocía. No lo recibía en la puerta con su cena como antes. Solo seguía con mis cosas. En silencio, dejando que el silencio pesara entre nosotros. Y con Emilia y Jacobo, me volví un fantasma. Ya no preguntaba cómo habían estado sus días. No hacía pláticas sobre sus vidas. Simplemente les di espacio. Espacio para que vieran que ya no sería su sirvienta. Si necesitaban algo, tendrían que pedírmelo. Pero no pedían. Nadie lo hacía. El cambio no fue drástico al principio, pero era notable. Y sabía que estaba funcionando. No les gustaba. No les gustaba tener que adaptarse. No les gustaba tener que hacer las cosas. O peor, no les gustaba tener que reconocer que no estaba ahí para ellos, como siempre lo había estado. El cambio real, sin embargo, vino cuando empecé a prestar más atención a las dinámicas entre Teresa y mis hijos. Teresa era buena jugando el papel de esposa y madre perfecta. Era encantadora cuando quería, siempre la imagen de la cortesía. Pero yo había visto a través de esa fachada, desde hacía tiempo, había visto cómo me trataba, cómo me menospreciaba, cómo me hacía sentir invisible. Y me di cuenta que, a pesar de sus esfuerzos por pintarse como la nuera perfecta, había algo en ella que incomodaba a la gente. Había una frialdad en ella, un control que se filtraba en pequeños detalles, como siempre tomaba decisiones por Luisito, sin consultar a nadie, cómo actuaba como si las finanzas de la familia fueran solo su asunto, como siempre se metía en cada conversación, pero nunca me preguntaba por mis pensamientos o sentimientos. Fue entonces cuando decidí plantar una semilla de duda. No sería obvio, al menos no al principio, sería sutil. Pequeñas cosas aquí y allá que harían que mis hijos la cuestionaran. No necesitaba que la odiaran, solo necesitaba que la vieran por lo que realmente era. Alguien que no tenía sus mejores intereses en el corazón. Así que en los días siguientes empecé a soltar pequeños comentarios, cuidadosamente colocados, aparentemente inocentes. ¿Saben? Siempre he estado ahí para Emilia y Jacobo. Los he ayudado con todo, desde la universidad hasta comprar sus primeros carros. Teresa. Sin embargo, no creo que pediría ayuda aunque la necesitara. Siempre tan independiente. No sé si eso es bueno. Al principio era solo plática casual, comentarios sueltos, nada demasiado fuerte. Pero noté que Emilia y Jacobo empezaban a prestar atención. No me preguntaban directamente, pero podía ver en sus ojos cuando miraban a Teresa, podía ver las preguntas formándose en sus mentes. No solo se trataba de sembrar duda en sus mentes, era sobre mostrarles la verdad, una verdad que no habían visto antes, porque estaban tan envueltos en sus propias vidas, tan cegados por la imagen perfecta de Teresa. Era sobre mostrarles que Teresa no era el ángel que ella misma se pintaba. Carlitos también ayudó con esto. No le dije exactamente qué estaba haciendo, pero entendió que necesitaba su apoyo. Mencionaba cosas casualmente en el vecindario, que llegarían a Emilia y Jacobo. Cosas sobre cómo Teresa había tratado a otros vecinos, cómo se mantenía apartada y nunca ayudaba a nadie. No necesitaba decir mucho, solo unas pocas palabras bien escogidas. Y podía ver que estaba funcionando, lenta pero segura. Las grietas en la imagen perfecta de Teresa empezaban a aparecer, pero no era suficiente. Aún no tenía que hacer más. Tenía que golpear donde doliera. Tenía que mostrarles que Teresa no solo era fría y controladora, era egoísta. Y la mejor manera de hacerlo era mostrar cómo había estado manejando las finanzas de la familia, algo que siempre había mantenido oculto. No tomó mucho tiempo encontrar la oportunidad adecuada. Sabía que Teresa había estado batallando con dinero, tratando de mantener las apariencias, pero sin los medios para hacerlo. Había escuchado cosas a lo largo de los años, cosas que le había dicho a Francisco sobre necesitar ayuda con cuentas, cosas que no cuadraban. Siempre lo mantenía en secreto, pero sabía lo suficiente para entender que ocultaba algo. No fui a buscarlo. Pero cuando por casualidad escuché una conversación entre Teresa y Jacobo una noche,
Supe que tenía la ventaja que necesitaba. Teresa le pedía a Jacobo que le prestara dinero por una emergencia personal, pero no decía para qué era. Jacobo parecía sospechoso, pero no la presionó. Estaba demasiado dispuesto a ayudar, demasiado ansioso por mantener la paz. Fue entonces cuando decidí que este era mi momento. No iba a confrontarla directamente. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, empecé a plantar la idea en la cabeza de Jacobo que Teresa podría estar ocultándole cosas que podrían afectar su futuro. No necesitaba acusarla abiertamente, solo necesitaba que él la cuestionara, que dudara de su juicio. Y lentamente funcionó, pero aún no había terminado. Ni de cerca. El silencio en la casa se hacía más fuerte y podía sentir la tensión en el aire. Cada día era como una batalla silenciosa, una que no necesitaba hablar. No solo estaba esperando que algo pasara, estaba haciendo que las cosas pasaran. Era sutil, silencioso, pero no había duda. Estaban empezando a notarlo. Francisco empezaba a verse confundido, inseguro de por qué sus comidas ya no estaban listas. Emilia y Jacobo empezaban a murmurar entre ellos, tratando de entender por qué de repente todo era diferente. Y yo simplemente los dejaba sentirlo, que sintieran mi ausencia, que la notaran, porque por primera vez en años yo estaba tomando las riendas de mi propia vida y no iba a dejar que volvieran a ignorarme. El plan que estaba armando no era solo sobre Teresa, aunque ella era el centro de todo. Era sobre mostrarle a toda mi familia que yo no era la sombra que ellos pensaban, que yo tenía valor, que siempre lo tuve y que no necesitaba su permiso para brillar. Una noche, mientras doblaba ropa en el porche, Carlitos vino otra vez, trayendo una soda. Se sentó a mi lado, sin decir mucho al principio, como si supiera que necesitaba ese silencio. Finalmente, rompió el hielo con su voz suave. Doña Dolores, ¿has pensado en qué vas a hacer? Lo miré, sus ojos llenos de curiosidad sincera. Estoy trabajando en algo. Carlitos, dije, manteniendo mi voz baja. Casi un susurro, pero no es algo que pueda gritar a los cuatro vientos. Él asintió, como si entendiera sin necesidad de detalles. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Sabes, tu oferta era tan simple, tan pura, que por un momento me olvidé de todo lo demás. Gracias, Carlitos, dije, con una sonrisa pequeña. Tú no sabes cuánto significa eso para mí. Él se rió, encogiéndose de hombros. Para eso son los amigos. No, amigos. La palabra se quedó conmigo. Nunca pensé que un chico de 15 años se convertiría en mi mayor apoyo. Pero ahí estaba, dándome fuerza sin siquiera intentarlo. Los días seguían pasando y mi plan avanzaba. Seguía soltando comentarios sutiles, pequeñas semillas de duda sobre Teresa. Una vez, mientras Emilia estaba en la casa, mencioné casualmente cómo Teresa siempre decidía qué hacer con Luisito sin consultar a nadie. Es como si pensara que nadie más sabe cuidarlo, dije, con un tono ligero pero punzante. Emilia frunció el ceño, pero no dijo nada. Sin embargo, podía ver que lo estaba procesando, que las piezas empezaban a encajar en su cabeza. Con Jacobo fui un poco más directa. Una tarde, mientras él revisaba su celular, le dije que había oído a Teresa hablar con Francisco sobre unas deudas que no quería que nadie supiera. No sé. Jacobo, dije, encogiéndome de hombros. Parece que siempre hay secretos con ella. Él levantó la vista, claramente incómodo, pero no lo negó. Y eso era todo lo que necesitaba, una pequeña chispa, para que empezara a cuestionarla. Teresa, mientras tanto, seguía actuando como si nada. Todavía venía a las reuniones familiares, con su sonrisa falsa y sus palabras dulces. Pero yo podía ver las grietas en su fachada, la forma en que sus ojos se movían nerviosamente. Cuando alguien mencionaba algo sobre dinero o Luisito, ella sabía que algo estaba cambiando. Y aunque no lo admitiría, estaba asustada. Una de esas reuniones fue el punto de inflexión. Era un domingo.
y la casa estaba llena. Había tamales y pozole en la mesa. El olor de la comida llenaba el aire, y todos fingían que era una familia feliz, pero la tensión era palpable. Como un hilo a punto de romperse, Teresa estaba en su elemento, siendo la anfitriona perfecta, sirviendo comida, haciendo cumplidos. Pero yo ya no era la misma Dolores que soportaba todo. Cuando se acercó con una bandeja de empanadas, le dije, con una voz tranquila, pero firme, Teresa, ¿por qué no dejas que Emilia ayude con Luisito hoy? Pareció sorprendida, como si no esperara que hablara. Oh, no te preocupes, Dolores, dijo, con esa sonrisa tensa. Yo me encargo. Luisito está bien conmigo, pero no me rendí. No esta vez, es solo que, ¿sabes? Emilia es su mamá, y creo que le gustaría pasar más tiempo con él. La habitación se quedó en silencio por un segundo. Todos los ojos estaban en nosotras. Teresa intentó reírse, pero sonó forzado. Claro, claro, dijo, pero no lo soltó. Emilia, que estaba cerca, intervino tímidamente. ¿Sabes? Teresa, mamá tiene razón. Me gustaría cargar a Luisito un rato. La cara de Teresa se endureció. Pero no tuvo opción. Le pasó a Luisito a Emilia. Con una sonrisa rígida, ese pequeño momento fue una victoria para mí. No porque Luisito estuviera con Emilia, sino porque Teresa vio que ya no controlaba todo, y los demás también lo vieron. Después de esa noche, las cosas se aceleraron. Emilia empezó a hablar más conmigo, compartiendo sus dudas sobre Teresa. Mamá, dijo una tarde, sentadas en la cocina. Creo que tienes razón sobre ella. Siempre está tomando decisiones por todos y nunca nos pregunta qué pensamos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral a veces. Emilia, la gente se acostumbra a mandar y se olvida de respetar a los demás. Ella suspiró, mirando su taza de café. No sé cómo no lo vi antes. No te culpes, dije suavemente. A veces la verdad tarda en salir, pero cuando sale, no hay forma de ignorarla. Jacobo, por su parte, también estaba cambiando una noche. Mientras Francisco veía tele, Jacobo me llevó a un lado y habló en voz baja. Mamá, es cierto lo que dijiste sobre Teresa y las deudas. Lo miré, midiendo mis palabras con cuidado. Sí, Jacobo, he oído cosas que no me gusta repetir. Pero son ciertas. Él frunció el ceño, claramente perturbado. Es que no entiendo por qué no nos dice nada si somos familia. Deberíamos saber. Exacto, dije, dejando que las palabras calaran. La familia no debería tener secretos como esos. Ese fue el momento en que supe que lo tenía. Jacobo estaba empezando a dudar de Teresa, y una vez que la duda se instala, no hay vuelta atrás. Francisco, sin embargo, era más difícil de convencer. Estaba tan atrapado en su rutina que no quería ver lo que estaba frente a sus ojos. Pero incluso él estaba empezando a notar cosas, como la forma en que Teresa siempre evitaba hablar de dinero, o como siempre tenía una excusa para todo. Una noche, después de la cena, Francisco me sorprendió al hablarme directamente. Dolores, ¿qué está pasando con Teresa?, dijo, su voz llena de confusión. He notado que las cosas no están bien. Me tomé un momento antes de responder. Francisco, no soy yo quien debe explicártelo, pero abre los ojos. Mira cómo actúa, mira cómo maneja todo sin consultarnos. Él no dijo nada más, pero vi la duda en su cara, y eso era todo lo que necesitaba por ahora. Las semillas estaban plantadas y estaban creciendo. Teresa no tenía idea de lo que se le venía encima, y yo estaba empezando a disfrutar el juego. Cada día me sentía más fuerte, más segura, como si estuviera recuperando una parte de mí que había perdido hace mucho tiempo. Ya no era la Dolores que agachaba la cabeza. Era una mujer con un propósito, y ese propósito era hacer que mi familia me viera, que entendiera que no podían darme por sentada. Carlito seguía siendo mi roca en todo esto. Una tarde, mientras arreglábamos el jardín, me preguntó algo que me hizo pensar. Doña Dolores, ¿qué quieres que pase después? Cuando todos vean quién es Teresa. Entonces, ¿qué? Me detuve,
con la pala en la mano. No lo había pensado tan lejos. Quiero que me respeten. Carlitos, quiero que sepan que no soy invisible, que soy parte de esta familia, no solo la que limpia. Él sonrió, con esa chispa en los ojos. ¿Lo vas a lograr? Doña, estoy seguro. Su confianza en mí era como un rayo de luz y me dio la fuerza para seguir adelante. La siguiente movida fue un poco más arriesgada. Sabía que necesitaba algo más grande, algo que realmente sacudiera a la familia. Y lo encontré en un descuido de Teresa. Una tarde, mientras ella estaba en la casa, dejó su celular en la mesa de la cocina. No quería espiar, pero vi un mensaje. Era de un banco. Hablando de un préstamo atrasado, mi corazón se aceleró. Esto era oro puro. No tomé el celular. No necesitaba hacerlo. Solo memoricé lo que vi y planeé mi próximo paso esa noche. Cuando Francisco estaba en casa, mencioné casualmente que había oído rumores sobre problemas financieros en la familia. No dije que era Teresa, no directamente, pero dejé que él sacara sus propias conclusiones. Francisco frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Qué quieres decir? Dolores preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Solo digo que a veces las cosas no son lo que parecen, respondí, manteniendo mi voz calma. Quizá deberías revisar las cuentas. Solo por si acaso. Él no respondió. Pero vi la semilla plantada y sabía que no pasaría mucho antes de que empezara a investigar. Teresa, mientras tanto, estaba perdiendo el control. La vi un día en el mercado, con cara de preocupación, hablando por teléfono. Claramente estresada. No me acerqué. No necesitaba hacerlo. Sabía que su mundo perfecto se estaba desmoronando y yo estaba ayudando a empujarlo. Carlitos seguía siendo mi confidente en todo esto. Una tarde, mientras tomábamos un refresco en el porche, le conté un poco más de mi plan. No le di todos los detalles, pero lo suficiente. Carlitos, estoy cansada de ser la que siempre cede, dije, mirando el atardecer frente a la casa. Quiero que mi familia sepa que valgo algo. Él asintió, con una mirada seria para su edad. Lo entiendo, doña, pero ten cuidado. A veces, cuando la gente se siente acorralada, puede reaccionar de formas feas. Sus palabras me dieron pausa, pero no me detuvieron. Gracias, Carlitos, dije, apretando su mano, pero no voy a parar, no ahora. Él sonrió, con esa chispa de siempre. Entonces, cuenta conmigo, doña. Ese apoyo, aunque venía de un chico joven, era más fuerte que cualquier cosa que mi familia me había dado, y me dio el valor para seguir adelante. El siguiente paso fue confrontar a Teresa directamente, pero no de la forma que ella esperaba. Sabía que no podía atacarla de frente. Eso le daría la oportunidad de jugar a la víctima. En cambio, decidí usar su propio ego contra ella. Una tarde, cuando vino a dejar a Luisito, la invité a tomar un café en la cocina. Ella aceptó, claramente sospechando algo. Teresa, empecé con un tono calmado. He notado que estás manejando muchas cosas sola. Las finanzas, Luisito, todo. Ella se tensó, pero mantuvo su sonrisa. Alguien tiene que hacerlo. Dolores, dijo. No todos tienen tiempo para estas cosas. Asentí, como si estuviera de acuerdo. Sí. Pero a veces es bueno compartir la carga. Francisco podría ayudar, o incluso Emilia. Su sonrisa se desvaneció por un segundo. No necesito ayuda, dijo, con un tono cortante. Me encogí de hombros, manteniendo mi calma. Solo digo que la familia es para apoyarse y los secretos no ayudan a nadie. La palabra secretos la golpeó como una pedrada. Sus ojos se entrecerraron, pero no respondió. Sabía que había tocado un nervio, y eso era exactamente lo que quería. Después de ese día, Teresa empezó a evitarme, pero no podía evitar a la familia. Emilia y Jacobo estaban cada vez más atentos, notando cosas que antes ignoraban, como la forma en que Teresa siempre cambiaba de tema. Cuando alguien mencionaba dinero
o planes futuros. Francisco también estaba empezando a hacer preguntas. Y aunque todavía no estaba listo para confrontarla, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lo hiciera. El clímax llegó una noche durante otra reunión familiar. Esta vez, la tensión era insoportable. Todos estaban en la mesa, comiendo asado, pero nadie hablaba mucho. Solo murmullos incómodos. Teresa estaba sentada al lado de Jacobo, tratando de mantener su fachada de siempre, pero se notaba que estaba nerviosa. Fue entonces cuando Francisco rompió el silencio. Teresa, dijo, con una voz seria, necesito que me expliques algo. La mesa se quedó en silencio. Todos lo miraron. Teresa intentó sonreír, pero le salió forzado, claro. Francisco, ¿qué pasa? Él sacó un papel del bolsillo, una factura. Encontré esto en tus cosas, dijo. Es un aviso de un préstamo que no me contaste. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Teresa palideció, pero intentó mantener la compostura. Oh, eso, dijo, riendo nerviosamente. Es solo un malentendido. Ya lo estoy manejando. Francisco no se dejó convencer. ¿Un malentendido? Esto es serio. Teresa, ¿por qué no me dijiste nada? Emilia y Jacobo intercambiaron miradas. Claramente sintiendo la tensión, yo me quedé callada, observando todo, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Teresa intentó cambiar de tema, pero Francisco no la dejó. No. Quiero una explicación. Ahora, ella se puso a la defensiva, su voz subiendo de tono. He estado manejando todo por esta familia. Tú nunca estás aquí. Francisco, alguien tiene que hacerlo. Esas palabras fueron un error fatal. Francisco se puso rojo, claramente herido. ¿Y eso te da derecho a esconderme cosas?, preguntó. Su voz temblando de enojo. Emilia intervino, su voz firme. Teresa, no es solo eso. Has estado tomando decisiones por todos nosotros, sin siquiera preguntarnos. Eso no está bien. Teresa los miró, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué? Ahora todos están en mi contra. Miró a Jacobo, buscando apoyo, pero él bajó la mirada. Por primera vez, estaba solo con sus palabras. Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila, pero clara. Teresa, nadie está en tu contra. Solo queremos la verdad, nada más. Ella me miró, con furia en los ojos. Tú, escupió, esto es por ti, ¿verdad? Tú pusiste a todos en mi contra. Mantuve la calma, sin dejar que sus palabras me afectaran. No, Teresa, tú hiciste esto sola, con tus secretos, con tu control. La familia solo está empezando a verlo. Ella se quedó sin palabras. Por primera vez, y supe que había ganado esta batalla, pero la guerra aún no terminaba. Después de esa noche, Teresa se volvió más cautelosa. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero la dinámica en la familia había cambiado. Francisco estaba revisando las cuentas. Emilia y Jacobo hablaban más entre ellos, compartiendo sus preocupaciones sobre Teresa y yo. Yo seguía moviendo las piezas en silencio, sabiendo que el final estaba cerca. Una tarde, Carlitos vino con noticias. Había oído en el vecindario que Teresa había tenido una discusión con una vecina por algo relacionado con dinero que le debía. Esto era exactamente lo que necesitaba. Una prueba más de que Teresa no era lo que parecía. Gracias. Carlitos, dije, con una sonrisa. Esto es justo lo que necesitaba saber. Él me miró, con un brillo travieso en los ojos. Doña, estás planeando algo grande, ¿verdad? Reí. Algo que no había hecho en mucho tiempo, tal vez. Carlitos, tal vez. Esa noche, compartí la noticia con Emily sin decir que venía de Carlitos. Por supuesto. Emilia, oí algo en el vecindario sobre Teresa y una deuda con una vecina. Emilia abrió los ojos, sorprendida. ¿En serio? Eso no suena bien. No, dije, negando con la cabeza. Y creo que hay más cosas que no sabemos. Ella asintió, claramente perturbada.
Voy a hablar con Jacobo, dijo. Necesitamos llegar al fondo de esto. Sonreí internamente. Mi plan estaba funcionando. Las grietas en la fachada de Teresa se hacían más grandes y pronto no habría forma de que pudiera esconderse. Los días siguientes fueron como caminar en una cuerda floja. Teresa estaba cada vez más paranoica, mirándome con sospecha cada vez que nos cruzábamos, pero yo mantenía mi calma, mi silencio, sabiendo que el tiempo estaba de mi lado. Francisco seguía revisando las cuentas y cada día encontraba más cosas que no cuadraban. Una noche me llamó a la sala. Dolores, dijo, con una voz cansada. Encontré más facturas, más deudas. Teresa no me dijo nada de esto. Lo miré. Con una mezcla de compasión y determinación. Francisco, tienes que hablar con ella. Esto no puede seguir así. Él asintió. Pero vi el dolor en sus ojos. Sabía que confrontar a Teresa sería duro para él, pero también sabía que era necesario. Emilia y Jacobo también estaban listos. Habían hablado entre ellos y con Francisco, y estaban decididos a enfrentar la verdad. La tormenta que había estado gestándose estaba a punto de estallar, y yo estaba lista para verla llegar. Una mañana, mientras tomaba café con Carlitos, le conté cómo las cosas estaban avanzando. Doña, dijo, con una sonrisa orgullosa, estás haciendo temblar a todos. Reí, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. No sé si temblar es la palabra, Carlitos, pero seguro que están empezando a verme. Él levantó su refresco, como brindando. Por eso, doña, ¿por qué te vean? Ese pequeño gesto me llenó de fuerza y supe que estaba cerca del final. La siguiente reunión familiar fue el clímax. Teresa llegó, intentando actuar normal, pero todos podían sentir la tensión. Francisco estaba más serio que nunca. Emilia y Jacobo estaban callados, observándola. Y yo estaba lista para el golpe final. Después de la comida, Francisco se levantó. Teresa, dijo, con una voz que no admitía excusas. Necesitamos hablar ahora. Ella intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Claro. Francisco dijo, nerviosa. ¿Qué pasa? Es algo con Luisito. No es Luisito, dijo él, sacando un folder. Es sobre las cuentas, las deudas. He encontrado cosas que no me explicaste. Teresa se quedó helada, sus ojos buscando una salida. Yo puedo explicarlo, balbuceó, pero Francisco levantó la mano, deteniéndola. No más excusas. Teresa, quiero la verdad. Y la quiero ahora. Emilia se levantó, apoyando a su padre. Teresa, no es solo el dinero, es cómo has estado manejando todo, como si nadie más en esta familia importara. Jacobo finalmente habló, su voz baja pero firme. Y no es justo. Teresa, no para mamá ni para ninguno de nosotros. Mi corazón dio un salto al escuchar a Jacobo por primera vez. Sentí que me defendían. Teresa los miró, con pánico en los ojos. Esto es ridículo, dijo, su voz temblando. He hecho todo por esta familia. Y ahora me atacan por eso. Nadie te está atacando. Dije, finalmente, solo estamos pidiendo la verdad. Y si no puedes dárnosla, entonces hay un problema. Teresa me miró, con odio puro en los ojos. Tú, Siseo, esto es tu culpa. Tú has estado envenenando a todos contra mí. Negué con la cabeza, manteniendo mi calma, ¿no? Teresa, tú te envenenaste sola, con tus mentiras, con tu control. La familia solo está abriendo los ojos. Ella se quedó sin palabras, temblando de rabia y luego, sin decir nada más, se levantó, tomó su bolso y salió de la casa. El sonido de la puerta al cerrarse resonó y por un momento nadie dijo nada. Francisco bajó la mirada, claramente afectado. Emilia puso una mano en su hombro. Papá, hicimos lo correcto, dijo suavemente. Necesitábamos enfrentar esto. Jacobo asintió, mirando hacia mí. Mamá, lo siento, dijo,
su voz llena de arrepentimiento. No debimos dejar que llegara tan lejos. Sentí las lágrimas en mis ojos, pero no las dejé caer. Está bien, Jacobo, dije, con una sonrisa temblorosa. Lo importante es que ahora nos vemos. Somos familia. Y vamos a salir de esto. Esa noche, por primera vez en años, sentí que realmente pertenecía a esa casa, que mi voz importaba, que yo importaba, pero sabía que no todo estaba resuelto. Teresa no iba a rendirse tan fácilmente, y aún había cosas que necesitábamos enfrentar. La mañana siguiente, hablé con Carlitos. Le conté lo que había pasado en la reunión. Doña, dijo, con una gran sonrisa, lo lograste. Hiciste que te vieran. Reí, pero negué con la cabeza. No del todo. Carlitos, pero estoy cerca. Él me miró. Con esa sabiduría más allá de sus años, vas a ganar. Doña, lo sé. Su fe en mí era como un faro, y me dio la fuerza para seguir adelante. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Teresa no volvió a la casa, pero sabíamos que estaba planeando algo. Francisco seguía revisando las finanzas, y cada día encontraba más pruebas de las deudas que Teresa había escondido. Emilia y Jacobo estaban más unidos que nunca, hablando conmigo, pidiéndome consejo, y por primera vez sentí que éramos una familia de verdad, no perfecta, pero real. Una tarde, mientras estaba en el porche, Francisco se acercó y se sentó a mi lado. Dolores, dijo, con una voz llena de arrepentimiento. Lo siento. No debí ignorarte tanto tiempo. Lo miré, sorprendida, pero aliviada. Está bien, Francisco, dije suavemente. Lo importante es que ahora estamos juntos. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Vamos a arreglar esto, prometió, y esta vez no dejaré que nadie te haga daño. Esas palabras fueron como un bálsamo, y supe que, por fin, me habían visto, pero aún había un capítulo por cerrar. Teresa no iba a desaparecer tan fácilmente, y yo necesitaba estar lista para lo que viniera esa noche. Mientras miraba las estrellas, sentí una paz que no había sentido en años. La tormenta aún no había terminado, pero por primera vez sabía que podía enfrentarla, y no lo haría sola. La familia, aunque rota, estaba empezando a sanar, y yo estaba en el centro de esa curación. Por primera vez, sentí que tenía un lugar, no como la que cocinaba o limpiaba, sino como alguien con voz, con valor. Pero sabía que Teresa no se rendiría. Ella era demasiado orgullosa, demasiado controladora, y pronto mis sospechas se confirmaron. Unos días después, Teresa llamó a Emilia intentando convencerla de que todo era un malentendido. Emilia me lo contó esa misma noche. Mamá, dijo, con una voz llena de confusión. Teresa me llamó. Dice que todos estamos equivocados, que ella no ha hecho nada malo. La miré, manteniendo mi calma. Emilia, la verdad no cambia por lo que ella diga. Tú has visto las pruebas. ¿Has oído a tu papá? No dejes que te haga dudar ahora. Ella asintió, pero vi la lucha en sus ojos. Teresa era buena manipulando. Lo sabía, pero esta vez no iba a dejarla ganar. Al día siguiente, hablé con Francisco. Le conté sobre la llamada de Teresa a Emilia. Él suspiró, claramente agotado. Dolores, no sé qué hacer con ella. Ha estado mintiendo tanto tiempo. Lo miré, con una determinación firme. Entonces, Francisco, es hora de ponerle un alto. No podemos seguir permitiendo esto. Él asintió, con una mirada decidida. Tienes razón. Voy a hablar con ella, pero quiero que estés ahí. Dolores. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. Claro. Francisco, estaré ahí esa noche. Le conté a Carlitos lo que iba a pasar. Estábamos sentados en el porche, como siempre. Doña, dijo, con una voz seria, esto va a ser grande. ¿Estás lista? Reí, aunque sentía los nervios. No sé si estoy lista.
Carlitos, pero sé que no puedo retroceder ahora. Él sonrió, con esa chispa en los ojos. Tú puedes con esto, doña. Siempre has podido. Sus palabras me dieron fuerza y supe que, pase lo que pase, no estaba sola. El día de la confrontación llegó rápido. Teresa vino a la casa, con su cara de siempre, fingiendo que todo estaba bien, pero sus ojos la delataban. Estaba nerviosa. Francisco. Emilia y yo estábamos en la sala. Jacobo no pudo venir, pero sabía lo que pasaba. Teresa se sentó, cruzando los brazos. Bueno, dijo, con un tono desafiante. ¿Qué es esto? Una emboscada. Francisco tomó la palabra, su voz firme. No. Teresa, esto es una conversación, una que debimos tener hace mucho. He encontrado más cosas, más deudas, cosas que escondiste de mí, de todos. Teresa intentó interrumpir, pero él levantó la mano. Déjame terminar, dijo, con autoridad. Has estado manejando esta familia como si fuera tuya, sin consultarnos, sin respetarnos. Y eso termina hoy. Teresa lo miró, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Francisco? ¿Que no confías en mí? Después de todo lo que he hecho, Emilia intervino, su voz tranquila, pero firme. No se trata de confianza, Teresa, se trata de respeto. Y no lo has mostrado, ni a mamá, ni a nosotros. Sentí un calor en el pecho al escuchar a Emilia. Por fin. Alguien estaba defendiendo mi lugar. Teresa se volvió hacia mí, con furia en los ojos. Tú, Dolores. Esto es obra tuya. Tú has estado llenándoles la cabeza de mentiras. Mantuve la calma, mirándola directo a los ojos. No, Teresa. No he dicho ninguna mentira. Solo he ayudado a la familia a ver la verdad. Una verdad que tú escondiste por mucho tiempo. Ella se puso de pie, temblando de rabia. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí. Francisco se levantó también, su voz como un trueno. Siéntate. Teresa, no hemos terminado. Ella dudó, pero finalmente se sentó, claramente acorralada, sin salida. Francisco sacó un montón de papeles, facturas, estados de cuenta, pruebas. Esto, dijo, es lo que has estado escondiendo. Deudas que pusiste a nombre de la familia, sin decirme nada, sin nuestro consentimiento. Teresa palideció, sus manos temblando. Yo lo hice por nosotros, balbuceó. Estaba tratando de protegerlos. Emilia negó con la cabeza, decepcionada. No. Teresa, lo hiciste por ti, por mantener tu imagen, tu control. Teresa miró a su alrededor, buscando apoyo, pero no encontró nada. Solo rostros serios. Finalmente, se derrumbó, con lágrimas en los ojos. No entienden lo que he pasado. He tenido que manejarlo todo sola. Francisco la interrumpió, su voz firme. No estabas sola, Teresa. Tenías una familia, pero elegiste excluirnos, mentirnos. Y eso no puedo perdonarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa se quedó mirando al suelo, sin palabras, sin defensas. Finalmente, se levantó, con la cabeza baja. No sé qué quieren de mí, murmuró, y sin decir más, salió de la sala. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un punto final. Nos quedamos en silencio, procesando todo. Francisco se sentó, con la cara en las manos. Emilia puso una mano en su espalda. Papá, hicimos lo que teníamos que hacer. Él asintió, pero no dijo nada. Yo me acerqué, sentándome a su lado. Francisco, dije suavemente, esto no es el fin. Es un nuevo comienzo. Somos familia y vamos a estar bien. Él me miró, con una pequeña sonrisa. Gracias, Dolores, por no rendirte. Sentí las lágrimas en mis ojos, pero sonreí. Nunca me rendí. Francisco, nunca lo haré. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, sin el peso del pasado.
pero sabía que Teresa no se iría tan fácil. Al día siguiente, Carlitos vino al porche con un refresco y su sonrisa de siempre. Doña, dijo, con un tono emocionado, oí que pasó algo grande anoche. Reí, contándole lo que había pasado. Carlitos, creo que por fin lo logré. Hice que la familia viera la verdad. Él levantó su refresco, como brindando por ti. Doña, la más valiente. Reí, sintiendo una alegría que no podía explicar. Gracias, Carlitos, por estar conmigo. Él se encogió de hombros, con una sonrisa tímida. Para eso estamos. Doña, para apoyarnos. Sus palabras se quedaron conmigo y supe que, sin él, no habría llegado tan lejos. Los días siguientes fueron de calma, como si la tormenta hubiera pasado. Francisco seguía trabajando en las finanzas, intentando arreglar el desastre que Teresa dejó. Emilia y Jacobo estaban más cerca de mí, hablando, compartiendo, siendo familia. Pero sabía que Teresa aún estaba ahí, planeando su próximo movimiento. Una semana después, volvió. Llegó a la casa sin avisar, con una expresión que mezclaba desafío y desesperación. Estaba sola en la sala cuando entró. Dolores, dijo, con una voz fría. Necesitamos hablar ahora. La miré, sin moverme de mi asiento. Está bien. Teresa, habla. Ella se acercó, con los puños apretados. Piensas que ganaste, ¿verdad? Piensas que puedes destruir todo lo que he construido. Mantuve la calma, sin dejarme intimidar. No destruí nada. Teresa, tú lo hiciste. Con tus mentiras. Ella rió. Una risa amarga y fría. Tú no sabes con quién estás jugando. No voy a dejar que me quites todo. Me puse de pie, enfrentándola directamente. No estoy quitándote nada, Teresa. Solo estoy tomando lo que es mío, mi lugar en esta familia, mi respeto. Ella dio un paso atrás, claramente desconcertada. Tú no tienes ese poder. Sonreí, con una calma que no sabía que tenía. Sí lo tengo, Teresa. Siempre lo he tenido, solo que ahora lo estoy usando. Ella me miró con una mezcla de odio y miedo, y luego, sin decir más, se dio la vuelta. Salió de la casa, dejando un silencio pesado. Me senté, con el corazón latiendo fuerte, pero también con una sensación de victoria. Había enfrentado a Teresa y no me había quebrado. Esa noche conté todo a Francisco y Emilia. Ellos escucharon, claramente preocupados. Mamá, dijo Emilia, con una voz suave, no deberías haber enfrentado eso sola. Sonreí, apretando su mano. No estaba sola. Emilia, los tenía a ustedes. Francisco asintió, con una mirada decidida. Esto termina aquí, dijo. Voy a asegurarme de que Teresa no cause más problemas. Sentí un alivio inmenso al escuchar eso. Por fin, la familia estaba unida y nadie iba a dejar que Teresa nos dividiera. Los días siguientes fueron de sanación. Francisco trabajó con un abogado para resolver las deudas que Teresa había dejado. Emilia y Jacobo pasaban más tiempo en casa, compartiendo comidas, risas, historias. Y yo estaba en el centro de todo, no como la que servía, sino como la matriarca, la que había luchado por su familia. Una tarde, mientras preparaba tamales con Emilia, ella me miró con una sonrisa cálida. Mamá, dijo, eres increíble. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Reí, limpiándome las manos en el delantal. No fue fácil. Emilia, pero valió la pena. Ella me abrazó y sentí su amor, un amor que había estado ahí, pero oculto. Carlitos también vino ese día, trayendo un pastel que su mamá, María, había hecho. Doña, dijo, con una gran sonrisa, esto es como una fiesta, ¿verdad? Reí, dándole un abrazo. Sí, Carlitos, una fiesta para la familia. Esa noche comimos tamales y pastel, reímos,
Hablamos, nos reconectamos. Y por primera vez en años sentí que esta casa era un hogar, pero sabía que Teresa aún estaba ahí, en las sombras, esperando su momento. Una semana después, llegó el golpe final. Teresa mandó una carta a Francisco llena de acusaciones, de excusas, intentando pintarse como la víctima. Francisco me la mostró con una cara de cansancio. Dolores, dijo, no sé qué hacer con esto. Leí la carta, sintiendo una mezcla de enojo y lástima. Francisco, dije, esta es su última jugada. Está tratando de dividirnos otra vez, pero no la dejaremos. No esta vez. Él asintió, con una determinación renovada. Tienes razón. No más juegos. Vamos a terminar con esto de una vez. Esa noche, Francisco llamó a Teresa. Le dijo que no quería más contacto, que la familia había tomado una decisión. Emilia y Jacobo estaban presentes, apoyándolo. Y yo escuché desde la otra habitación, sintiendo que, por fin, habíamos ganado. Teresa no respondió mucho, solo colgó. Y eso fue todo. El silencio que siguió fue liberador, como si un peso gigante se hubiera levantado. Francisco se acercó a mí, con una sonrisa cansada. Se acabó. Dolores, dijo, ahora podemos seguir adelante. Asentí, sintiendo lágrimas en mis ojos. Sí. Francisco, ahora sí. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La familia trabajó junta para sanar. Francisco se volvió más presente. Emilia y Jacobo dejaron de lado sus vidas ocupadas. ¿Y yo? Yo encontré mi lugar como la matriarca. Carlitos seguía siendo parte de mi vida, viniendo al porche con su refresco y su sonrisa que iluminaba todo. Una tarde, mientras tomábamos café, me miró con orgullo en los ojos. Doña, dijo, lo lograste todo. Hiciste que tu familia te viera. Reí, sintiendo una paz profunda. Sí, Carlitos. Pero no lo hice sola. Tú fuiste mi fuerza, mi apoyo. Él se rió, encorvándose de hombros. Solo hice lo que cualquier vecino haría. Pero tú, doña, eres una leyenda. Reímos juntos. Y el aire se sintió más ligero. La familia no era perfecta, pero era nuestra, y la habíamos salvado. Juntos. Los meses siguientes pasaron volando. Francisco se volvió más abierto, compartiendo más con Emilia y Jacobo. Yo organizábamos reuniones familiares con pozole, asados, risas. Luisito crecía y yo podía cargarlo sin que nadie me mirara mal. Teresa se desvaneció de nuestras vidas. Oímos que se había mudado lejos y aunque no deseábamos mal, fue un alivio. Una tarde, mientras estaba en el porche, Francisco se sentó a mi lado. Dolores, dijo, con una voz cálida, gracias por salvar a nuestra familia. Sentí un nudo en la garganta. No lo hice sola. Francisco, lo hicimos juntos. Como debía ser, él sonrió, tomando mi mano. Sí, pero tú fuiste el corazón, y siempre lo serás. Esas palabras fueron mi mayor victoria. No por la caída de Teresa, sino por el amor y el respeto que había recuperado. Carlitos vino esa tarde, como siempre, trayendo un refresco y su sonrisa. Doña, dijo, con un tono juguetón, pareces la reina de esta casa ahora. Reí, dándole un abrazo. No reina, Carlitos, solo una madre que luchó por su familia. Él asintió, con orgullo en los ojos. Y ganaste, doña, ganaste todo. La vida siguió, con sus altos y bajos, pero la familia nunca volvió a ser la misma. Era más fuerte, más unida. Y yo era parte de ella, no más invisible, no más ignorada. Una mañana, mientras tomaba café, decidí que era hora de cerrar este capítulo. Miré las fotos en la sala, fotos de Emilia, Jacobo, Luisito y una de Francisco y yo, de hace años. Sonreí, sintiendo una paz profunda. Está bien aquí, pensé. Teresa ya no era la mujer que controlaba todo, era una sombra que se desvanecía. Y yo había encontrado mi luz, el miedo en los ojos de Teresa.
Era un recordatorio de mi fuerza. Ya no era la figura invisible que ella podía descartar, y eso la desconcertaba. Podía sentir su lucha interna, tratando de recuperar el control, pero no se lo iba a dar. Había sido paciente, estratégica, y ahora era hora de terminar esto. La oportunidad llegó una tarde. Cuando Teresa vino a recoger a Luisito, intentaba parecer despreocupada, manteniendo su fachada intacta, pero podía ver las grietas. Estaba en la sala, hojeando una revista, cuando ella entró. Me sonrió tensa, pero no respondí. Ni siquiera levanté la vista. Estás muy callada hoy, dijo, con un tono de falsa cortesía. No me molesté en charlar, ya no me interesaban las apariencias. He estado pensando. Teresa, dije, con voz firme, casi fría. Su sonrisa se desvaneció y vi cómo se preparaba. Sabía lo que iba a decir, aunque no sabía cuánto era verdad. ¿De qué hablas?, preguntó, fingiendo indiferencia. De todo, dije lentamente, de cómo has manipulado a Francisco, de cómo has controlado a esta familia, de cómo me has hecho sentir que no valgo nada. Su expresión cambió. La máscara cayó por un segundo, mostrando una grieta en su imagen perfecta. ¿De qué hablas, Dolores?, preguntó, con voz tensa, casi a la defensiva. He hecho todo por esta familia. He mantenido todo unido. Podía oír la desesperación en su voz, la necesidad de justificarse, pero no ibas a dejarla salirse con la suya. Has mantenido todo unido. Sí, dije, mi voz cortando la tensión como cuchillo, pero manteniendo a todos a distancia. Has controlado todo, desde las finanzas hasta cómo se siente la gente por ti, pero todo se está desmoronando ahora. Teresa, la verdad está saliendo. Francisco está empezando a verla. Emilia está empezando a verla. Y cuando lo hagan, no hay vuelta atrás. La cara de Teresa se torció de furia. Estás equivocada. No ven nada. Me puse de pie, enfrentándola, con una calma que no sabía que tenía. No estoy equivocada, Teresa, solo estoy viendo claro, y todos lo están empezando a hacer. La vi retroceder, sus ojos nerviosos hacia la puerta. No sabía qué hacer consigo misma. Su mundo perfecto se derrumbaba, y yo era quien lo empujaba al borde. No vas a ganar, Dolores, escupió, con la voz temblando de rabia. Nunca ganarás. Solo eres una vieja, tratando de destruir todo. Sus palabras no me afectaron, ya no importaban. Lo único que estoy destruyendo es tu control, Teresa. Y no lo estoy haciendo sola, tú lo estás haciendo por ti misma. Sin esperar una respuesta, pasé junto a ella, rumbo a la cocina. La dejé ahí parada, hirviendo en la sala, su fachada completamente destrozada. Sabía que intentaría recuperar el control, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las semillas de la duda habían sido plantadas y ahora estaban empezando a brotar. Esa noche, Emilia llamó. Podía notar que había estado reflexionando. Había una excitación en su voz, pero también algo nuevo, algo diferente. He estado pensando mucho en lo que dijiste y he estado observando a Teresa más de cerca. Estoy empezando a verlo. Estoy viendo lo que has intentado mostrarme. Mi corazón se llenó de esperanza, pero mantuve la voz serena. Está bien. Emilia, no tienes que decir nada todavía. Solo piénsalo. Tómate tu tiempo. Lo haré, respondió, su voz llena de determinación tranquila. Solo no estoy segura de qué hacer aún, pero no lo ignoraré más. Podía escuchar la resolución en su voz y sabía que no eran solo palabras, lenta pero segura. Estaba entendiendo. Todo estaba cayendo en su lugar. Las piezas habían comenzado a moverse y no había forma de detener la reacción. La vida cuidadosamente construida de Teresa, su imagen perfecta de control, estaba empezando a desmoronarse. Y cuando lo hiciera, todos la verían. Por lo que realmente era, ya no era solo una observadora pasiva, era una participante activa en el desenlace de esta familia, y me aseguraría de que lo supieran. Teresa no tenía idea de lo que venía, y yo iba a disfrutar cada minuto. La tormenta estaba en el horizonte, y esta vez, Teresa sería quien los muros que había construido tan cuidadosamente habían comenzado a desmoronarse. La tensión que había en el aire por semanas era ahora una tormenta
creciendo con intensidad. Podía ver en sus ojos cada vez que me miraba. Sabía que el fin estaba cerca. El juego que había estado jugando, donde controlaba todo, estaba finalmente escapándose de sus manos. Ya no era la reina de esta casa. La familia estaba empezando a ver a través de ella, y solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera. Podía sentir el cambio en el ambiente. Francisco, a pesar de su renuencia, estaba empezando a hacer más preguntas. Emilia finalmente estaba reconociendo lo que había estado frente a sus ojos por tanto tiempo. Incluso Jacobo, que siempre evitaba el drama familiar, ya no estaba evitando la verdad. Todos estaban empezando a ver que las cosas no eran como parecían, que el mundo perfecto que Teresa había construido estaba basado en mentiras. Teresa, sin embargo, aún intentaba aferrarse al control que le quedaba. Vino al día siguiente, con la cara cuidadosamente compuesta, su sonrisa forzada. Sabía que había estado hablando con Francisco, con Emilia, con Jacobo. Tenía que saberlo. La forma en que me miraba era una mezcla de miedo y enojo, como si intentara intimidarme al silencio. Pero ya no le tenía miedo, no después de todo lo que había visto, todo lo que había aprendido. Dolores, dijo, su voz dulce pero frágil. Necesitamos hablar. No respondí de inmediato, solo la miré. Mi expresión calmada, pero dentro anticipaba su próximo movimiento. No tenía nada más que esconder, y sabía que este era su último intento, por recuperar la ventaja. ¿Qué pasa? Teresa, pregunté. Mi voz firme, sin traicionar las emociones que bullían dentro, se acercó. Sus ojos nerviosos. No sé qué piensas que estás haciendo, pero tienes que parar este juego que estás jugando. No va a terminar bien para ti. Alcé una ceja. El juego que estoy jugando, dije, conteniendo apenas la risa que burbujeaba dentro de mí. Teresa, si alguien está jugando aquí, eres tú. Has estado engañando a todos por años. Su sonrisa titubeó y lo vi. La grieta en su máscara por un momento ya no era la mujer confiada, manipuladora, que controlaba todo a su alrededor. Era solo una mujer acorralada por las consecuencias de sus actos. No sé de qué estás hablando, dijo. Su voz ahora tensa, su compostura quebrándose. He hecho todo por esta familia. Todo. Y tú siempre has estado sentada, sin hacer nada más que quejarte. Me levanté lentamente, cruzando la sala para enfrentarla. No has hecho nada por esta familia. Teresa, todo lo que has hecho ha sido por ti, por tu imagen, por tu control. Has manipulado a Francisco, a Emilia, me has manipulado a mí. Pero eso se acaba ahora. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Estaba demasiado alterada para formar un argumento coherente. Has estado ocultándole cosas a Francisco. Continué. Mi voz calma, pero firme. Le has ocultado la verdad. A todos. Y ahora él está empezando a verlo. Está empezando a verte por quién eres realmente. Los ojos de Teresa se abrieron. El pánico brillando en ellos. «¡No sabes nada!», espetó, su voz subiendo con enojo. «¿Crees que puedes destruir todo? ¿Crees que puedes destrozar a esta familia? No tienes ese poder». Di un paso más cerca. Tan cerca que podía sentir mi aliento en su piel. «No necesito destruir nada. Teresa, tú lo estás haciendo. Ya destruiste todo lo que construiste. Y ahora no hay nada detrás de lo cual esconderte». Retrocedió, como si las palabras la hubieran herido físicamente, pero no me importó. La verdad estaba afuera y no había vuelta atrás para ella. «Francisco sabe», dije, mi voz baja pero llena de finalidad, y Emilia sabe. Jacobo sabe. Todos han visto las grietas en tu mundo perfecto. Estás acabada. Sus ojos se llenaron de rabia y por un momento pensé que me atacaría, pero luego algo en su cara cambió. El enojo se desvaneció, reemplazado por algo más oscuro, algo frío. «¿Crees que has ganado?», dijo, su voz baja y peligrosa. «¿Crees que esto se acabó? No tienes idea con quién estás tratando». Sonreí. Pero no era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de alivio. Por primera vez en años, sentí el peso levantarse de mis hombros. No tenía que pelear más.
Teresa ya había perdido. No, dije. Mi voz firme. No pienso que he ganado. Sé que lo he hecho. Teresa dio un paso atrás, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Podía ver las ruedas girando en su mente, pero no había nada más que pudiera controlar. La verdad estaba afuera. El daño estaba hecho, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa de la sala, sus tacones resonando contra el piso. Me quedé ahí, viéndola irse, sabiendo que esto era todo, el fin de lo que ella había construido. La familia nunca sería la misma. No estaba segura de qué pasaría después. No sabía si Francisco abriría los ojos del todo o si Emilia aceptaría la verdad por completo, pero ya no importaba. Había hecho lo que me propuse, había recuperado mi lugar en esta familia y, más importante, había tomado el control de mi vida. Teresa se había ido, al menos emocionalmente, y la tormenta que había estado gestándose por tanto tiempo había pasado, pero sabía que no estaba del todo terminado, no completamente. Aún faltaba una pieza del rompecabezas. Francisco aún tenía que tomar su decisión. Emilia y Jacobo aún debían decidir, pero una cosa era segura. Esta vez, no sería yo la que quedara atrás. Estaba lista para lo que viniera. El aftermath de todo tenía una calma extraña, como la tranquilidad que sigue a una tormenta. El trueno ya había rugido, el relámpago había golpeado, y ahora solo quedaba el destrozo. No estaba terminado, pero estaba cerca. Teresa había hecho todo lo posible por controlar su mundo, por manipular su camino al corazón de esta familia, pero todo se había desmoronado. Y yo había jugado mi parte. Mientras estaba en la sala esa noche, la casa se sentía diferente. No era el lugar donde había vivido por tantos años, el lugar donde me habían reducido a una sirvienta, un pensamiento secundario. No era un hogar donde me habían ignorado y descuidado. Ahora había algo más fuerte. Había poder en saber la verdad, en ser vista por una vez. No era invisible. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. No tuve que ver el identificador para saber quién era. Era Emilia. Había estado llamando más. Y aunque aún no había enfrentado a Teresa del todo, podía escuchar en su voz que estaba entendiendo la verdad. Estaba amaneciendo en ella, y no era algo que pudiera ignorar. Mamá, la voz de Emilia era vacilante, insegura. Pero había urgencia en ella. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? No dudé. Claro, aquí estaré. Minutos después, Emilia estaba en la puerta, su rostro una mezcla de resolución y miedo. Aún no había aceptado todo, pero podía ver que ya no era la persona que defendía ciegamente a Teresa. Había visto la verdad por sí misma. Se sentó frente a mí, sus manos retorciéndose en su regazo. He estado pensando en todo lo que dijiste. Empezó, su voz temblorosa pero determinada, sobre Teresa. Sobre cómo nunca lo vi. Nunca vi cómo nos manipulaba a todos. No dije nada. Solo la dejé hablar, sabiendo que la parte más dura aún venía, el ajuste de cuentas. Necesitaba procesarlo todo, entender que lo que había sido reacia a creer era la verdad. Nunca quise creerlo. Continuó Emilia, con lágrimas, a punto de caer. Siempre fue la nuera perfecta, la esposa perfecta. Fue tan buena haciendo creer a todos que era quien lo mantenía todo unido. Solo no quería ver qué pasaba en realidad. Me incliné hacia adelante. Mi voz suave, pero firme, lo sé. Cariño, lo sé, pero la verdad no cambia solo porque no queremos verla. Teresa ha estado controlando todo por años, manipulando a Francisco, manipulándote, usándolos a todos para mantenerse en el poder. Pero ahora todo está saliendo. Y tienes que enfrentarlo. Emilia se secó los ojos, asintiendo lentamente. No sé cómo no lo vi antes. Me siento tan estúpida. Negué con la cabeza. No eres estúpida. Emilia solo estaba cegada por la idea de la familia perfecta, por la imagen que ella pintó. Pero ahora sabes la verdad. Eso es lo que importa. Ella estuvo callada un momento, procesando todo. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban claros.
determinados. Voy a hablar con papá, dijo. Su voz ahora más fuerte. Voy a hacer que vea lo que Teresa ha hecho. No puedo seguir ignorándolo. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Sentí un orgullo inmenso. Emilia finalmente veía las cosas como eran. Estaba lista para actuar. No tienes que hacerlo sola. Estaré aquí cuando me necesites. Somos familia y lo superaremos juntos. Hubo un largo silencio mientras lo asimilaba y luego sonrió. La primera sonrisa real que le vi en meses. Era agridulce. Pero era un comienzo. Lo haré, dijo quedamente. Hablaré con papá y me aseguraré de que vea todo. Es hora de que todos enfrentemos la verdad. Los días siguientes fueron como la calma antes del golpe final. Emilia pasó tiempo con Francisco, sembrando cuidadosamente las semillas de la duda, mostrándole lo que Teresa había ocultado. No fue fácil para ella. Aún lidiaba con la traición, aún aceptando todo lo que había pasado por alto tanto tiempo, pero lo estaba haciendo. Estaba tomando los pasos necesarios para liberarse del control que Teresa tenía sobre ella. Francisco no era fácil de convencer, pero las piezas empezaban a encajar. Teresa lo había subestimado, pensando que siempre ignoraría sus manipulaciones. Pero Francisco empezaba a ver claro, y esa era la pieza final del rompecabezas. No pasó mucho antes de que llegara la confrontación. Francisco, Emilia y yo en la sala. El aire cargado de tensión. Teresa estaba a punto de enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho. No tenía idea de lo que venía. En el momento que cruzó la puerta, pude ver la mirada en sus ojos, como si ya estuviera lista para defenderse, para controlar la situación. Pero no sabía que había perdido, y esta vez no la dejaría ganar. Dolores, dijo fríamente, tu voz aún goteando falsa dulzura. Emilia. Francisco, ¿qué es esto? Emilia fue la primera en hablar, su voz firme y fuerte. Teresa, sabemos todo. Sabemos qué has estado haciendo, cómo le has ocultado cosas a papá, a todos nosotros. Y se acabó. No vamos a dejar que controles más a esta familia. La expresión de Teresa titubeó por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Están cometiendo un error, dijo, su voz casi suplicante. He hecho todo por esta familia. La mantuve unida cuando nadie más pudo. No entienden lo que he tenido que hacer para mantenernos a flote. Francisco se puso de pie, su voz severa. El hombre que alguna vez conocí. Me has mentido a todos nosotros. Y no te dejaré seguir haciéndolo. Has manipulado a todos. Por demasiado tiempo. La cara de Teresa se torció de incredulidad. No puedes hablar en serio. Lo estoy, dijo Francisco, su voz rompiendo por fin la niebla de su propia negación. Debí verlo antes, pero ahora lo veo. Y he terminado. Vi cómo el mundo de Teresa se derrumbaba a su alrededor. Era como ver un edificio caer al suelo. No le quedaba nada. Nadie más a quien manipular. Nadie a quien controlar. La verdad la había alcanzado. Y ya no era la reina que alguna vez fue. Era solo una mujer expuesta por quien era realmente. Teresa dio media vuelta, su rostro rojo de rabia. Pero no había nada más para ella aquí. Ya había perdido. No dijo otra palabra. No intentó pelear. Solo se fue. Y esta vez no había vuelta atrás. Francisco. Emilia y yo nos quedamos en silencio, el peso de todo finalmente asentándose. Podía sentir la carga levantándose, el peso de años de manipulación finalmente fuera de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Libre de las cadenas, de las mentiras de Teresa, de la indiferencia de Francisco. Había recuperado mi vida y ahora podía respirar. Vamos a estar bien, dijo Emilia suavemente, su mano descansando en la mía. Asentí, lo estamos. La tormenta había pasado y en su estela solo había paz. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.